Buenas tardes, familia. Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañas a través de las redes sociales. Ahí donde estás, por favor, en casita, te invitamos a que puedas subir el volumen a tus celulares, a las bocinas o donde estés conectado. Acuérdate, si estás trabajando y ya nos has sintonizado, por favor, súbele volumen. Acuérdate de darle un like para que nosotros sepamos que estás ahí y que estás disfrutando estas reuniones. Hoy vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo para escuchar y meditar en la palabra del Señor. Hoy son tiempos importantes y tenemos que estar escuchando la bendita palabra del Señor. Así que no te despegues y te invito, tú que estás ahí, por favor, no te despegues y continúa con nosotros. Vamos, puedes levantar tus manos ahí en tu casa. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador.
Qué glorioso tiempo de alabanza hemos tenido. Nos hemos llenado de esa alabanza del Señor, pero hoy nos toca un tiempo para meditar en su palabra. Dios les bendiga, qué bueno que ya estamos conectados en el nombre de Jesús. Sé que hoy, ¿verdad?, toca estar en casita, pero qué bueno que Dios nos da esta oportunidad de tener estos medios para estar conectados, para meditar en la palabra del Señor. Y hoy miércoles, ¿verdad?, me tocó a mí el mensaje y es un gusto, estoy contenta, ¿verdad?, porque Dios nos da ese privilegio, nos da esa oportunidad de hablar de su palabra. Y bueno, pues quiero, ¿verdad?, decirte que tal vez ese mensaje que hoy todo el mundo nos está dando en todos los idiomas, quédate en casa, tal vez ha sido difícil, tal vez ha sido un tiempo difícil para ti, porque estamos acostumbrados a salir, a andar para allá y para acá, pero yo creo que ese mensaje ha sido para nuestra protección y el cual nosotros debemos de atender. Son tiempos difíciles, son tiempos, ¿verdad?, en los cuales, pues te decía, no estamos acostumbrados, pero solamente será por un tiempo. Y bueno, el sabio Salomón entendía esto y por eso nos escribe ahí en Eclesiastés. Vamos a ver Eclesiastés 3, del 1 al 5, cómo él, ¿verdad?, meditaba en todo esto y él llegó a considerar que todo tiene su tiempo. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de endenchar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Pero también dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y yo creo que este tiempo es un tiempo en el que nos estamos absteniendo. Es un tiempo en el que hoy hemos detenido. Es un tiempo en el que hoy se ha parado. Y tal vez muchos pueden decir, bueno, es que ya este tiempo ya me fastidié, ya no sé qué hacer, ya no quiero estar aquí encerrado en casa. Pero hoy vamos a ver que también este tema se llama, es tiempo de meditar. Muchas veces Dios, yo creo que tiene su propósito a través de esto que está sucediendo y muchas veces es tiempo de parar, es tiempo de detenernos. Meditar significa pensar, reflexionar. Y una persona que anda en los afanes de la vida, que anda apurado en sus quehaceres, no puede estar haciendo las dos cosas. Meditar requiere de detenernos. Meditar requiere de parar un poco de lo que estamos haciendo. Así que hoy tú y yo estamos encerrados, tal vez, hoy tú y yo estamos detenidos, pero Dios quiere a través de ese tiempo enseñarnos algo. Dios quiere a través de ese tiempo que nosotros meditemos, que nos detengamos a pensar. ¿Y en qué vamos a pensar? Hoy vamos a ver una historia, un profeta que Dios le mandó un mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel, y precisamente Dios les dice a su pueblo que era tiempo de meditar en lo que ellos estaban haciendo. Y por eso yo te decía, hoy podemos ver cómo mucha gente está diciendo, gente que no paraba ni un momento, está diciendo, hoy he visto muchos beneficios que trajo esta pandemia a mi vida. Hoy hemos visto gente de todos los niveles que está diciendo, hoy tengo una ganancia de esto. Aunque mucha gente hoy está sufriendo, a mucha gente ha descubierto cosas porque ha detenido su pie un momento, ha calmado, está pasando tiempos en casa. Gente que tal vez antes no veía a sus hijos, gente que tal vez antes solamente se saludaba por las mañanas con su familia, hoy están detenidos. Y hoy están diciendo, hoy estoy pasando tiempo en familia. Pero también me causaba mucha admiración una jovencita que muchos conocen. Esta jovencita se dedica a cantar. Es una persona que es famosa en el mundo. Y esa personita se llama Belinda. Ella decía, aunque me ven ustedes que soy una joven, que tal vez no pienso o tal vez no considero a los demás,
Ella decía muy quebrantada, que hoy se daba cuenta en ese tiempo que ella tiene que estar encerrada en casa, que no todo era fama, que no todo era conciertos, que no todo era diversión, sino que hoy estaba aprendiendo en esos tiempos que había cosas que ella nunca se había parado a considerar. Hoy esta personita me llamaba la atención porque lo veía en un noticiero y ella decía, hay gente que hoy está necesitando. Y ella le decía a la gente, quédate en casa. Y yo la veía muy quebrantada, la veía que ese tiempo en el que ella está detenida, está reflexionando. Y a pesar de que es una joven, llegó, ¿verdad?, a esa meditación y a decir, la vida pasa. La vida un día se va a ir y hoy estoy considerando que no todo es diversión, que no todo es pasear, que no todo es comer. Hoy ella estaba considerando lo que verdaderamente valía su vida. Ella decía, entre mucho que estaba ella platicando, decía cuán importante es la libertad. Hoy considero, hoy valoro, decía esta personita, lo importante que es salir allá afuera, porque estoy aquí encerrada, decía, y llena de temor, llena de miedo por lo que está pasando. Así que yo podía ver que en medio de esta situación, el estar en casa, el estar detenidos, tal vez aquí en Poza Rica, todavía tenemos un tiempo en que podemos salir libremente, pero hay ciudades donde no está sucediendo esto. Hay ciudades donde la persona tiene que estar totalmente encerrada y si ellos llegan a salir, pues es como si ellos hubieran robado. Así que esta situación es un tiempo de meditar, es un tiempo de reflexionar, es un tiempo también de pensar. ¿De pensar qué, hermanos? ¿Cómo estaba viviendo mi vida? ¿Cómo estaba valorando yo la vida? Hoy puedo comprender lo que dijo el salmista David, que era mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos, en la casa de Dios. Yo creo que cuando el salmista llegaba a la presencia de Dios, él sentía que ese era el oxígeno, que era el aire, que era su vida. Y por eso él llegó a clamar y a decir eso. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Hoy yo me ponía a considerar eso. Y yo decía, ¿cuántas veces vamos al templo? ¿Cuántas veces cumplimos? Porque solamente tenemos que cumplir. Muchas de las ocasiones hacemos las cosas porque ya es como una rutina. Pero en ese tiempo en que nos toca estar aquí, guardados en casa, hoy estamos valorando cosas que tal vez se nos hacían rutinarias o tal vez insignificantes. Por eso él llegaba a decir esto. Y bueno, te puedo decir que al reflexionar, al meditar en todo lo que está pasando, Dios me llevó a considerar mi vida. Un día en la mañana, la semana pasada, estaba yo muy dormida y escuché una voz que me dijo renovación. Y yo me desperté, me senté y esa voz era fuerte porque esa voz me despertó, me dijo renovación. Y yo vine a mi esposo y le dije, oye, escuché una voz que me dijo renovación. Y yo empecé a meditar en esta palabra, ¿qué significaba renovar? Y renovar, lo busqué en el diccionario y significa desechar lo viejo para traer algo nuevo. Y yo me puse a meditar en esta palabra y para mí la tomé, yo dije, Señor, tú quieres que yo sea renovada, pero Dios quiere que todos nosotros seamos renovados. Este es un tiempo donde Dios está trabajando, es un tiempo donde Dios está limpiando, donde Dios nos está preparando, porque Él quiere que su iglesia sea renovada. Meditaba, cuando yo estaba orando, el Señor trajo a mi mente algunas enseñanzas que Él nos estuvo dando, que nuestro pastor nos estuvo compartiendo, y Él me llevó a meses atrás, cuando el pastor nos compartía acerca de este tema de la enredadera, y yo me puse a meditar en esto, hermanos, cómo el Señor estuvo tratando con nosotros como su pueblo, y nos estuvo hablando de cada área de nuestras vidas. Ninguna área se le escapó, toda área, todo pecado, todo lo trajo a la luz. Él quiso limpiar, Él nos dijo que quería quitar lo que nos enredaba para que pudiésemos caminar. Y por último, Él nos ministró con su Espíritu Santo, nos llevó a la iglesia a pedirnos perdón, nos llevó a considerar, nos llevó también a declarar, a no dejar nada oculto y decirle, Señor, esto es lo que está estorbando con mi comunión hacia ti. Y el Señor estuvo obrando de esa manera. Pero también
nos envió a su Espíritu Santo. Nos ministró a través de su Espíritu Santo, envió esa llenura a su iglesia para que nos diera poder y nos diera fuerza para permanecer en esa vida que Él quiere de nosotros. Y por último, reflexionaba también en una enseñanza que nos daba. Y esta enseñanza es que Él nos dijo que nos subiéramos a la barca y no nos bajáramos de ahí. Yo recuerdo que el pastor decía que esa barca tal vez iba a haber turbulencia, pero que arriba de esa barca, aunque estuviera la turbulencia, iba a estar Jesús y que no nos deberíamos de bajar nadie. Pero también recuerdo que Él dijo que después de que pasara todo eso, y si nosotros no nos habíamos bajado de esa barca, iba a haber un tiempo de bendición, que Dios iba a traer bendición a nosotros, que Dios iba a traer bendición a nuestra vida, a esta tierra. Y yo consideraba esto porque mientras yo oraba, el Señor traía esas enseñanzas a mi vida. Y yo decía, Señor, tú estuviste obrando en grande manera en tu iglesia, en tu pueblo, porque donde quiera que tú escuchabas en la radio el mensaje o te metías al internet a ver un mensaje, muchas veces esos mensajes coincidían y a veces hasta nos asombrábamos y decíamos, oye, están hablando el mismo tema. Y eso era que Dios nos estaba hablando a su pueblo. Dios estaba queriendo que esa iglesia, que su iglesia fuera renovada. Dios estaba hablando para que su iglesia fuera limpia, porque Dios siempre ha querido tener esa comunión con nosotros. Pero hay algo que impide que nosotros tengamos la comunión y la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso es el pecado. Por eso Dios en ese tiempo estuvo hablando. Y Dios es un Dios de misericordia. Muchos pueden decir, esta es la ira de Dios. Muchos están diciendo, Dios está enojado y está enviando castigo a la tierra. Pero Dios me hacía sentir a mí que no es el tiempo de su ira, es el tiempo de su misericordia. Dios está teniendo un tiempo de misericordia para nosotros y hoy nos está hablando nuevamente. Él me llevó a un mensaje, a una palabra del profeta Ageo, y yo te voy a invitar que vayamos al mensaje que Dios le envió a su pueblo. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? El mensaje Él se lo envía a través del profeta Ageo, y vamos a ir ahí al capítulo 1, porque Ageo solamente tiene 2 capítulos, pero es un mensaje muy fuerte, muy directo a la iglesia, y Él envía este mensaje a su pueblo. Como título dice, exhortación a edificar el templo. Y vamos a ver que el primer lugar del versículo 1 al 5, Dios les echa en cara su negligencia, porque Él les había hecho un pedido, Él les tenía una encomienda, Él les había mandado por medio del rey Ciro de Persia, que fue que los libertó de una esclavitud de Babilonia. Y cuando ellos salieron de esa esclavitud, el Señor le ordena al rey Ciro que les dijera que reconstruyeran su templo. El templo que había hecho Salomón había estado abandonado, había estado en ruinas, porque el pueblo de Dios había estado como por 20 años cautivo en Babilonia. Este rey Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y les dio la libertad y les dio el privilegio de regresar a su lugar, a regresar a Jerusalén, pero también les da una encomienda y les dice, restauren el templo. Ellos tenían esa orden de parte del rey Ciro de edificar el templo. El templo estaba en ruinas. Y vamos a ver ahí de los versículos 1 al 5 cómo Dios les habla y les dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa estar desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos tenían esa tarea, ellos tenían esa petición, no de parte del rey Ciro, era una petición que Dios había dado
por parte, ¿verdad?, del rey Ciro a su pueblo. Y es que ellos salieron de la esclavitud y había algo que hacer. Había un trabajo que se había quedado ahí. Y Dios les dijo: ahora que ustedes son libres, ocúpense en mis cosas, ocúpense el templo. Dios quería que restauraran ese templo porque era un lugar donde Él quería habitar, donde quería manifestar su gloria. Y esa tarea se las había dado a ellos. Pero el reclamo que Dios les da, el primer reclamo que Dios les dice es que ellos habían sido negligentes, porque ellos no habían acatado esa petición de parte del rey que venía de Dios, de reconstruir el templo. Y dice que en vez de hacer eso ellos se fueron a sus casas y se empezaron a ocupar en lo suyo. Y el Señor les dice: ustedes dicen que no es tiempo de reconstruir, pero ustedes habitan en casas artesonadas mientras mi casa está vacía, está abandonada. Yo me ponía a investigar qué era una casa artesonada y veía que es algo, ¿verdad? Es un vocabulario arquitectónico. Artesonado era una casa, ¿verdad?, que se le dedicaba el techo, se le ponía madera fina y se grababan algunos dibujos y tenía una dedicación, tenía un tiempo que se tenía que tomar para hacer esas casas. Y ellos abandonaron el trabajo de Dios y dijeron: no es tiempo de reedificar la casa de Jehová, es tiempo de tomarme para mis cosas. Y ellos empezaron a encerrarse en sus casas, pero no para hacer lo bueno. Empezaron a quedarse en sus casas, pero para ocuparse en lo suyo, para ocuparse en sus lujos. Y no es que Dios estuviera peleando con ellos porque ellos vivían en una casa lujosa. No es que Dios estuviera enojado porque ellos tenían unas casas artesonadas. Lo que Dios les estaba diciendo era la dedicación. Porque recordemos que nuestro Dios no pide ser el único, pero sí pide ser el primero. Y ellos habían dejado en segundo lugar al Señor para ocuparse en primer lugar a lo suyo. Ellos estaban habitando en casas tal vez muy lujosas y la casa de Dios estaba abandonada. Pero no también era que el Señor, ¿verdad?, estaba hablando de que las 4 paredes no estaban restauradas, sino que al no venir ellos a restaurar el templo, tampoco estaban viniendo a la presencia de Dios. Tampoco estaban pasando tiempos con el Señor. Estaban más dedicados a su obra, estaban más dedicados a sus deleites que a venir a deleitarse en la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor le dolía en su corazón. Eso es lo que Dios les estaba echando en cara, su negligencia. La negligencia porque ellos sabían, conocían de esa petición que tenía Dios y la dejaron a un lado para ocuparse en lo suyo. Muchas veces, hermanos, este tema se llama es tiempo de meditar, porque el Señor le dice al profeta, le dice que les diga que ellos no se han ocupado en lo que Él les mandó, pero Él les dice en el versículo 5, les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, medita bien en tus hechos, ponte a pensar, les decía el Señor, detente a meditar si lo que has hecho está bien. Medita si lo que has hecho te ha traído grandes ganancias, porque enseguida les dice en el versículo 6, les habla el Señor y les dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos estaban afanados en lo suyo, pero el Señor les dice: considera, medita, es tiempo de que medites, si está bien lo que has hecho, que has cambiado lo mío por lo tuyo. Y les dice: ponte a pensar, porque el Señor es dueño de todo. Y les decía: nada te has saciado, comes pero no te satisfaces, te vistes pero no te calientas, por nada te quedas satisfecho, le dice. Y aquel que trabaja, que recibe un salario, le decía el Señor, pareciera que le dan su sueldo en un saco roto. Todo se le va a la nada, todo se le hace nada, no prosperas. La palabra de Dios dice que la riqueza de Dios no empobrece. La verdadera riqueza de Dios es la que nos va a traer felicidad.
Y ellos, a pesar de que estaban viviendo en casas muy lujosas, a pesar de que tenían todo, no tenían nada, porque el Señor les estaba diciendo: ustedes todo lo que amontonan, se les hace nada. Y les decía el Señor: consideren esto, mediten en esto, reflexionen, si acaso les ha convenido ocuparse en lo suyo y no en lo mío. Muchas veces podemos llegar a estar así, estarnos ocupando en lo nuestro. ¿Cuántas veces, y yo lo consideraba en mí, cuántas veces cambiamos el día del Señor por el día para nosotros? ¿Cuántas veces sabemos que es el día del Señor y que Dios quiere que estemos aquí en su presencia? Quiere que estemos aquí alabándole, adorándole, porque Él quiere habitar en nosotros. Y nosotros hacíamos compromisos y decíamos: bueno, hoy es día del Señor, pero también Él sabe que yo tengo que divertirme. También Él sabe que yo tengo que hacer esto. Él me comprende. Y muchas veces lo primero que sacrificamos es el día del Señor y nos ocupamos en nosotros. Pero el Señor les dice: mediten y pongámonos a meditar. Yo me ponía a meditar en esto. ¿Cuántas veces estuvo a punto de ocurrir un accidente porque nos ocupamos en mi día? ¿Cuántas veces lo que se fue a ganar y cambiamos por el día del Señor ni siquiera nos rindió? Se hizo nada. Fue para gastos, fue para pagar medicina, fue para otra cosa, pero no nos rindió. ¿Por qué? Porque muchas veces no consideramos que es mejor estar con Dios que estar allá afuera. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros fuimos llamados a buscar primeramente a Dios, pero a veces hacemos lo contrario. A veces estamos ocupados en lo nuestro. Este pueblo se cansó, se desanimó, se enfrió espiritualmente y no reparó en decir: es necesario, es importante que yo reconstruya el templo del Señor. Sino que dijo: no, me tengo que ocupar en lo mío. Pero Dios, que es un Dios de oportunidades, hermanos, Dios que siempre nos va a dar una segunda oportunidad, porque no envió una palabra así muy dura a través del profeta Ageo, sino que le quiere dar una segunda oportunidad a su pueblo. Y vamos a ver que Él les hace ese llamamiento a la edificación. Y vamos a ver ahí el segundo punto, ahí en Ageo 6, 1, del 6 al 11. Y le dice el Señor: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente les dice: meditad sobre vuestros caminos y subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero les vuelve a decir algo: vuelvan a meditar, vuelvan a considerar, y les dice en el 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. El Señor vuelve a decir por segunda vez: medita. Es tiempo de meditar, le dice. Es tiempo de que tú consideres si ha estado bien. Pero les da una segunda oportunidad y los llama a la edificación. Les vuelve a decir: yo he estado esperando. Los vuelve a llamar y les vuelve a decir: es tiempo de que vengas a edificar mi casa. Es tiempo de que tú trabajes para ello. Es tiempo de que tú te levantes y vayas y traigas madera para edificar mi casa. Yo no sé si tú te has puesto a pensar que tal vez sí, porque debemos reconocer. Hay una palabra que a mí me encanta y esa es la palabra reconocer. Porque si tú la escribes, reconocer se lee de derecho a izquierda y de izquierda a derecho, dice reconocer. Y reconocer es venir y decir: sí, Señor, reconozco, creo, acepto
que esto había hecho yo. Acepto que esto no le había tomado yo valor. Y el Señor les dice a ellos, les llama por segunda vez y entonces les da instrucciones y les dicen, vayan al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y les da una promesa. Les dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y les vuelve a considerar, buscas mucho y hallas poco, encierras en casa, yo lo disiparé. Porque el Señor les dice, no es posible que tu casa esté habitada y la mía esté desierta. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros nos ocupemos en las cosas de Él. Dios quiere que nosotros estemos ocupados en su obra, que nosotros estemos ocupados en edificar la casa. ¿Y cuál es la casa? Hoy la casa no son estas 4 paredes. Hoy Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Hoy Él nos ha declarado que Él habita en este templo, nosotros. El templo de nosotros, nuestro cuerpo es su morada. Y Él quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos reedificados. Tal vez nosotros estábamos abandonando las cosas de Él. Tal vez no nos habíamos ocupado de Él. Hay un tiempo de unos meses para acá que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Tenemos un devocional en la iglesia. Y yo me he dado cuenta como muchos no quieren meditar en la palabra. Nuestros pastores se han preocupado por eso. Nos han traído que nosotros estemos ocupándonos en las cosas espirituales, reedificando nuestro templo, que nuestro cuerpo, nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Ahí quiere morar el Señor. Pero el Señor no quiere morar en un templo que esté en ruinas. El Señor no quiere morar en un templo que esté abandonado. El Señor quiere habitar en un templo que esté limpio. El Señor quiere habitar en un templo donde se le esté glorificando. Él les dijo, ahí van a ver mi voluntad y ahí derramaré mi gloria. Dios quiere que en nuestras vidas muchos vean la voluntad de Dios. Dios quiere glorificarse en nuestro ser, pero muchas veces nuestro templo está derribado. Y Dios quiere que nosotros vayamos al monte, subamos y cortamos madera. Dios quiere que hoy estemos ocupados en nuestra salvación, en nuestra santidad. Y muchas veces Él nos ha estado hablando. Por eso yo hoy, hermano, te pido que consideremos. Este es un tiempo en que tú estás en casa, pero es un tiempo en meditar. Es un tiempo en que tú debes de estar a solas con el Señor. Es un tiempo en que tú tienes que apartar y decir, Señor, hoy es un tiempo de meditar. Es un tiempo de reconocer. Yo quiero escuchar tu voz. Tal vez este templo había estado en ruinas, Señor. Tal vez este templo, Señor, no había considerado que en mí tú quieres poner tu voluntad y quieres ser glorificado a través de mi vida. Por eso hoy es tiempo, porque Dios nos da la segunda oportunidad. Al pueblo le dio la segunda oportunidad. Los llamó y les dijo, vayan al monte, suban y corten la madera, porque es tiempo que reedifiquen mi casa. La respuesta del pueblo. Dios respondió al llamado del profeta Ageo por la palabra que Dios envió. Y vamos a ver cuál fue el resultado de esa respuesta del pueblo al llamado. Vamos a leer los versículos 12 al 15 y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El pueblo consideró, el pueblo atendió a ese llamado de que era tiempo de meditar en sus caminos. Ellos estuvieron meditando, ellos reconocieron que lo que les decía Dios era cierto, que habían sembrado mucho pero recogían poco.
que realmente habían hecho tantas cosas al haber dejado a Dios, pero que nada de eso había traído satisfacción a su vida. No tenían una vida plena en ninguna área de sus vidas, y ellos recapacitaron, porque el llegar a ese tiempo, hermanos, el ir a ese tiempo de meditación, tiene que haber dos resultados, y uno es reconocer mi falta. Ellos reconocieron su falta, y la otra es tomar otra actitud, y ellos tomaron otra actitud buena. Ellos se volvieron a Dios a través de ese llamado y se animaron. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa palabra fue para Zorobabel, pero también fue para el gobernante, pero también fue para el sacerdote. Dios ha estado hablando hoy a su pueblo, hoy ha estado hablando a los gobernantes del mundo, pero también hoy Dios ha estado hablando a sus siervos. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese tiempo de meditar. Es hora de meditar en nuestros caminos. Consideremos cómo han sido nuestros caminos. Consideremos si nosotros hoy estamos siendo satisfechos con lo que hemos vivido. No es que yo quiera señalar a nadie, no es aquí mi objetivo. Yo te digo que esta palabra primero Dios me la dio a mí. El Señor me dijo que Él quería renovar, y Él quiere renovar hoy nuestra actitud. Hoy quiere Él renovar nuestra comunión con Él. Él quiere habitar en nosotros. Él quiere mostrarnos su voluntad y quiere también glorificarse a través de su pueblo. Este llamado es para ti, pero también es para mí. Este llamado es que en esta segunda oportunidad, muchos ya estamos esperando que llegue el día donde ya nos levanten esto y donde volvamos a los templos y nos gocemos y vengamos y alabemos al Señor. Pero hoy es a considerar qué vas a hacer tú, qué actitud vas a tomar tú, qué actitud voy a tomar yo. Tal vez, como dice la palabra, hay cosas viejas y esas ya pasaron. Hoy Dios quiere hacer cosas nuevas en ti y en mí, y quiere que nosotros hagamos lo que hizo su pueblo. Es tiempo de meditar. Ponte a meditar. No te pongas a meditar junto con toda tu familia. Apártate tú solo. Medita en tus caminos, como dice el Señor. Meditemos que si nuestra vida espiritual iba bien. Meditemos que si lo que estábamos haciendo estaba bien. Meditemos si muchas veces nos invitaron a trabajar y nosotros lo hacíamos con alegría de corazón, o solamente lo estábamos haciendo porque lo teníamos que hacer. La palabra también dice en 1 Corintios 15:58, el Señor nos habla y dice en su bendita palabra, dice el Señor: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Tú y yo hemos estado firmes y constantes, pero también dice la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios está hablando tal vez de la obra de nuestras manos, pero también está hablando de la obra en nuestro templo, en nuestra vida. Hoy Dios te deja a ti a considerar tu camino. Considéralo, hermano. Segunda a los Corintios 6:16 también el Señor habla acerca de dónde quiere Él morar, o dónde realmente Él habita. Y vamos a leer ahí en segunda a los Corintios 6:16, y dice el Señor: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere habitar en un templo limpio. Dios dice que no tiene nada que ver Él y los ídolos. Dios quiere un pueblo, quiere ser el primero. Tal vez no quiere ser el único, pero sí quiere ser el primero en tu vida, porque dice que Él nos hace una promesa, que andará, dice, en medio de nosotros, y nosotros seremos sus hijos e hijas, y Él será nuestro Padre. Por eso Él quiere habitar en nosotros. Y hay una palabra, hermanos, por último, que Dios nos estuvo recalcando también muchas veces. Yo consideraba esto, que siempre que predicaba la sierva de Dios, nuestra pastora,
ella siempre terminaba con ese texto y por varias prédicas ella estuvo terminando siempre con esta cita y yo la notaba, pero ahora que yo estaba meditando en todo esto, el Señor me lo trajo a mente y esa palabra está en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Y yo quiero invitarte a que vayamos a ella, y es también como un reclamo de parte de Dios hacia su iglesia, y lo que Él le decía era esto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí. Dice, si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le hacía un reclamo a su iglesia: has dejado tu primer amor. Y el Señor también nos los estuvo diciendo y diciendo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero aún en esta palabra el Señor dice: levántate de donde te has caído, vuelve a levantarte. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor hoy quiere un pueblo renovado, un pueblo que se levante, pero un pueblo diferente, un pueblo entendido, un pueblo que diga: Señor, hoy he meditado en mis caminos, reconozco esto delante de ti. Y eso solamente tú y el Padre lo van a saber, solamente Él y yo lo sabemos. ¿Qué es lo que yo he meditado? ¿Qué es lo que yo reconozco? Pero también Él quiere ver cuál va a ser tu actitud ahora. Dios quiere que tú, así como el pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén, su pueblo tomó esa actitud de decir: hoy retomo el trabajo que tú me habías mandado. Y ellos vinieron a Dios y reedificaron el templo. Ellos consideraron la promesa que Dios les dijo que iba a estar con ellos. Y es una promesa que tú y yo tenemos. El Padre dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la invitación, hermanos. Medita en estos tiempos. Estos tiempos sí son para estar en familia, pero estos tiempos son para detenernos a meditar y a reconocer y a tomar otra actitud para con Dios. Vamos a hacer una oración y así terminamos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor. Hoy hemos considerado, Padre eterno, que tú quieres habitar en nosotros, pero que tú también quieres que trabajemos en tu obra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a reconstruir este templo, Señor. Tal vez lo habíamos abandonado, Señor. Solamente, mi Dios, tu pueblo, Señor, y tú sabemos, Señor. Padre, sabes cómo estaba nuestro templo, Señor. Hoy es tiempo de meditar, hoy es tiempo de reconocer y hoy es tiempo de tomar otra actitud, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros seamos una generación entendida, Señor. Padre, que cuando tengamos esa oportunidad nuevamente, Señor, te adoremos como nunca te hemos adorado, Señor. Vivamos una vida en santidad, Señor, como siempre la habías querido ver en nosotros, Señor. Padre, para que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas, Señor, y para que tu voluntad viva en nosotros, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa palabra hemos tenido, tiempo de meditar. Si estás en casa, por favor, no olvides de meditar, tener esos tiempos donde Dios hoy está hablando a nuestra vida. Quizá hoy digas: ¿por qué esta pandemia? Pero no lo veas como algo desastroso, velo como una oportunidad donde el Señor está hablando contigo. Y cuando vengas a casa hoy, el día que vengas con ese gozo y disfrutes estar en su presencia. Hoy vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Aunque no estamos en casa, por favor, ahí apártalos. Hoy vamos a orar por ellos y vamos a poner también la pantalla con el número de cuenta y con el número de teléfono, donde tú, una vez que hayas hecho el depósito, tómale una foto y mándale la notificación a ese teléfono. Yo te invito a que en casa puedas cerrar los ojos y puedas decirle al Señor que hoy, hasta este día, nos ha guardado y nos ha bendecido para que continúe haciéndolo. Señor Jesús, te damos gracias por estos diezmos y por estas ofrendas que van a ser depositados, Señor, en casa.
que van a ser guardados y depositados a esa cuenta, Padre Santo. Yo te pido que tú bendigas la economía de cada una de las personas, hermanos y amigos que nos ven en casa. Yo te pido que no falte la provisión, Señor, en sus vidas, en su familia, en sus hijos. Bendice, Señor, su casa, bendice sus trabajos. Los que están resguardados por esta pandemia, guárdalos, Padre Santo. Que ningún mal sobrevenga a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso, glorioso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bueno, así como empezamos, hoy tenemos que terminar. Nos vemos en las próximas reuniones, el próximo viernes y domingo a las 12 y 2 de la tarde. No olvides conectarte, no olvides darle un like, por favor. Y no olvides invitar a alguien por ahí, compartir esta página para que muchas más personas vean lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia en muchas personas más. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.